página de Anki como tal, la definición en sí que la misma página coloca es que Anki es un programa de tarjetas didácticas que te ayuda a dedicar más tiempo al material desafiante y menos a lo que ya sabes. Bien. La fuente, Anki Powerful Intelligent Flashcards, ahí tienen la página web de donde he sacado la definición, la pueden buscar, es la página oficial de Anki. Como tal, este concepto lo vamos a ir desglosando alrededor de toda la ponencia, pero lo que quiero que recuerden es estas palabras que son clave. Tarjetas didácticas, dedicar más tiempo al material desafiante, entre comillas, y menos a lo que ya sabes. ¿Ok? Bien. Ahora, los usos más comunes de Anki según la página web, según encuestas y estudios que la misma aplicación, que los mismos programadores de la aplicación han hecho, es que se usa más comúnmente para aprender un idioma. ¿Ya? Las personas que quieren aprender inglés o que quieren aprender francés o portugués mayormente son los que utilizan Anki. Segundo, para estudiar para exámenes. Mayormente estudiantes de medicina y estudiantes de derecho alrededor del mundo son los que lo utilizan. Tercero, memorizar nombres y caras de personas. Cuarto, repasar geografía e historia para estudiantes que son de bachillerato, en nuestro caso acá en Perú, secundaria, etc. Y personas que quieran dominar poemas largos. Bien, aquí entonces tenemos los usos más comunes de Anki. Ahora, Anki se basa en dos conceptos sencillos y principales, el Active Recall y la repetición espaciada, que ya vamos a ver más adelante. Bien, comenzando con el Active Recall o recuerdo activo en español, es el acto de intentar recordar sin mirar. Ese es el Active Recall, ¿ok? Ahora, ejemplos en los que, digamos, haces Active Recall, en los que tu cerebro hace un recuerdo activo para tratar de esforzarse para que puedas recordar esa información, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, acá la imagen. Cuando tú estás en medio de un examen, tu cerebro está tratando de recordar esa información, de evocar esa información. Ahora, ¿en qué contextos se realiza este Active Recall? Por ejemplo, cuando tú estás practicando en tus tarjetas de Anki, ¿no? Hablando directamente del tema, estás practicando Active Recall. ¿Por qué? Porque Anki, como vamos a ver más adelante, tiene lo que vendría a ser la premisa o pregunta, que es lo que tú tienes que responder según y en base a tus recuerdos, a tus memorias. Y en base a la respuesta que tú des, si es, digamos, correcta por la definición que tú has puesto en la tarjeta, cuando tú le des para mostrar la respuesta correcta, si para ti es correcta, lo has, digamos, entendido bien o no lo has entendido como tal, lo marcas y sigues el proceso. Ese es Active. Ahora, el segundo ejemplo, las preguntas de respuesta corta. Las preguntas de respuesta corta, como por ejemplo las que te hace tu profesor al momento de hacer la clase. Estás en clase, el profesor empieza a preguntarte sobre el tema. Entonces, esas preguntas de respuesta corta que miden tu aprendizaje o tal vez tu atención en el momento en el que estás recibiendo tu clase, también es ActiRical. Y eso es parte de la metodología de varios profesores ahora que utilizan aula invertida, hacen muchas preguntas para tratar de ver ese recuerdo activo de tu parte. Ahora, como tercer ejemplo tenemos los autoexámenes. Autoexámenes como por ejemplo los estudiantes que están postulando a una universidad, recientemente por ejemplo los estudiantes de la San Marcos o estudiantes de la UNT que están tratando, digamos, ¿no? de ingresar a la universidad. ¿Qué es lo que hacen ellos? Buscan simulacros o buscan exámenes de otros años anteriores, de otros exámenes de admisión para tratar de probar sus conocimientos en un determinado tema, una determinada materia o de todos los contenidos, de todas las materias que van a llevar en el examen de admisión. Ahora, el cuarto ejemplo es escribir de memoria mecanismos o procedimientos. Por ejemplo, yo que soy estudiante de medicina, también puede venir un estudiante de estomatología, un estudiante de psicología, etcétera, que quiera describir el mecanismo fisiopatológico de cierta enfermedad o el síndrome clínico, su tratamiento, su diagnóstico, cómo es que se realiza paso por paso, eso también es ActiRical. Cuando esa persona trata de evocar los pasos o procedimientos o la manera en la que se, digamos, instaura la enfermedad y su terminación, eso es ActiRical también. Ahora, las ventajas del ActiRical como tal.
Yo las he agrupado en tres. Si tienen ustedes tal vez alguna pregunta al final de la ponencia en base a las ventajas como tal, podemos resolverlas. La primera ventaja es recuperar o recordar, que fortalece la memoria, el llamado testing effect. El recuperar o recordar fortalece tu memoria. El testing effect es justamente lo que les hablaba anteriormente, es ese efecto, el probarte a ti mismo con los autoexámenes, por ejemplo, ¿no? Autotest. ¿Qué es lo que haces tú? Probarte a ti mismo, probar qué tanto conoces del tema, qué tanto dominas el tema. Y esto aumenta las posibilidades de recordarlo nuevamente. Esto según investigaciones científicas, chicos. La segunda es el indicador de la cantidad de información retenida, porque si fallas en el momento de hacer Active Recall, sabes que no estás dominando el tema correctamente o sabes que no lo tienes en tu cabeza, tal vez tienes alguna pregunta sobre el tema, algo que no te ha quedado claro sobre el tema, ¿no? Y eso lo puedes volver a buscar y puedes volver, digamos, a reestructurar la información, haces una nueva tarjeta y de esa manera haces de nuevo tu Active Recall. Ahora. En sí, el indicador de la cantidad de información retenida, si bien es cierto, eso va a ser en base a tu criterio, en base a lo que tú estás buscando lograr de la materia que tú estás estudiando. Si tú estás repasando y a ti más que nada te interesa, digamos, dominar fisiopatología, en el caso de nosotros, estudiantes de medicina, fisiopatología, diagnóstico, tratamiento, complicaciones, ahí tú puedes ver también tus puntos fuertes. Si, por ejemplo, tu punto fuerte es diagnóstico, ya, en base a eso vas buscando más información de tratamiento, etcétera. Ahora, la tercera ventaja del ActiRical es que supera a técnicas de estudio elaborativas. Las técnicas de estudio elaborativas, sépase los mapas conceptuales o cualquier tipo de organizador visual, mapas mentales, etcétera. El ActiRical supera a este tipo de técnicas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, cuando tú estás haciendo tu organizador como tal, estás, digamos, procesando la información para tratar de transmitirlo, digamos, a tu organizador que tú en ese momento estás tratando de elaborar, ¿no? Estás estructurando tus ideas, eso es cierto. Pero, por ejemplo, si tú eres de las personas que resume su contenido, ¿no? Su contenido temático, para poder llevarlo al organizador después, en ese caso, tú estás haciendo ese método que es leer y subrayar, ese método de hacer resúmenes, pero no estás recordando activamente la información que tú estás poniendo en ese organizador. Y si viene un profesor, te dice, haz ese organizador, ya, terminas el organizador y después te hace preguntas del organizador que tú mismo hiciste y tú no has hecho tu AptiRical, cuando te pregunte tú no vas a saber, no vas a recordar lo que has puesto tú mismo en ese organizador. Porque leer subrayar no es como tal un método científico probado que te ayude a ti a retener la información en tu memoria de largo plazo. ¿De acuerdo? Entonces, si bien es cierto, si vas a hacer un organizador para tratar de hacer tu AptiRical, puedes hacerlo. Por ejemplo, tú lees la información de tu tema, la mantienes, digamos, te pruebas a ti mismo y dices, ya, bueno, siento que ya domino el tema, pero ahora quiero estructurarlo a mi manera, quiero, digamos, enmarcarlo en un organizador. Perfecto. Tú te pones a dibujar tu organizador, a hacer tu organizador, a estructurar tus ideas bonito, sin ver tus resúmenes, sin ver tus notas, sin ver videos, ni absolutamente nada, ni tus libros, ni nada. O sea, solamente tú en tu papel haciendo tu organizador. Ahí estarías haciendo ActiRical y estarías también transmitiendo la información como tal. Bien, eso te ayuda a que la información permanezca mucho más tiempo en tu mente, en tu memoria de largo plazo. Y de esa manera tú también puedes explicarla a otros, que es fundamental cuando tú, por ejemplo, quieres exponerlo ante tu profesor o estás haciendo tu tesis, etcétera. Cualquier tipo, digamos, de presentación que tú vas a hacer, eso te puede ayudar muchísimo. Ahora, aparte del active recall, mencionábamos a la repetición espaciada. La repetición espaciada es, si bien es cierto el active recall, es, digamos, hablar de la forma en la que se tiene que estudiar, aquí hablamos del tiempo en el que tú tienes que estudiar, ¿de acuerdo? ¿Cuándo volver a practicar? Que es la pregunta que siempre se hace cuando hablamos de active recall. Ahora, ¿en qué consiste la repetición espaciada? Consiste en el efecto de espaciamiento.
Ese concepto de efecto de espaciamiento se descubrió aproximadamente en 1970 a 1975 por un psicólogo llamado Hermann Ebbinghaus, que lo he puesto ahí su imagen para que lo conozcan. Este psicólogo, como tal, es el inventor de la curva del aprendizaje y definió este concepto como, digamos, el tiempo, ¿no? El tiempo determinado en el que un estudiante o una persona que quiera aprender nueva información lo integre a su memoria a largo plazo. Y de esta manera, haciendo distintos tipos de estudio con distintos estudiantes en universidades y también en colegios, elaboró finalmente la curva del aprendizaje. Ahora, ¿en qué consiste como tal? Repetir con separación temporal produce mayor retención a largo plazo, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo lo repito? ¿Cómo lo repito? ¿De qué manera lo repito? Ya, yo tengo mis flashcards. Yo tengo mis flashcards ahí. ¿Cómo lo repito? Ahora, aquí entra la curva del aprendizaje. Por ejemplo, supongamos que tú recibes la clase, ¿ya? Recibes la clase, vas a tu casa y no haces nada después de clase. No haces nada, te dedicas a hacer otras cosas, sales, duermes, etcétera. No vuelves a tocar tu cuaderno hasta el día siguiente donde recibes otra clase. Y a la misma clase tampoco la vuelves a recordar. Pero ese tema del primer día que no recordaste, que no repasaste de ninguna forma, la curva del olvido te dice, en las primeras 72 horas, la cantidad de información que tu cerebro retiene baja a un 50%. Si ya vas por el segundo día sin que recuerdes absolutamente nada, o sea, sin que hagas tu recall de la información que has visto, tu curva del olvido baja hasta un 75%. Luego de eso, si sigues sin volver a hacer tu recall, si sigues sin mantener la información fresca en tu cerebro, la curva va bajando 80, 90%, hasta que finalmente y con el tiempo, la curva del olvido llega a una meseta. Puede ser que tú retengas ciertas cosas del tema que te hagan sentir que tú sí sabes el tema que has visto ese día, ese primer día de clase. Pero realmente, como no lo has repasado, como no has hecho tu recall, eso es una sensación pasajera nada más, porque la cantidad de información que mantienes es aproximadamente un 20 o 10%. Y si sigues sin repasarlo, con el tiempo te vas a olvidar. Si bien es cierto, acá estamos viendo que la curva del olvido tiene una meseta, ¿no? Que les estoy señalando aquí, que es prácticamente ciertas cositas del tema que tú vas a mantener por tu cerebro un buen de tiempo, pero después te vas a olvidar, porque si no lo usas, tu cerebro automáticamente dice, esta información es innecesaria. La desechamos y te olvidas para siempre. Ahora, ¿cómo funciona la curva del recuerdo? La curva del recuerdo es totalmente lo contrario. Y es en base a ese principio que yo les mencioné anteriormente. En las 72 horas primeras que tú aprendiste un tema, son son las 72 horas más importantes para que tú puedas consolidar el tema en tu cerebro. ¿Cómo lo haces? Con el Recall. Aquí, digamos, recibiste tu clase, ¿ya? Recibiste tu clase, vas a tu casa, almuerzas, te cambias, haces otras cosas y dices, voy a repasar mi tema, pero voy a usar ActiRica. Voy a hacer las preguntas que mi profesor me hizo a mí. Y ahí empiezas a practicar con las preguntas de inicio a fin del tema que tu profesor tocó ese día, ¿ya? Y empiezas a repasar y automáticamente la cantidad de información que tu cerebro recuerda sube, sube. Lo recuerdas, acá dice, lo recuerdas todo, pero puedes tener ciertos vacíos de memoria. Y esos vacíos de memoria, esas lagunas mentales de información, digamos, ¿no? Tú los puedes rellenar porque una vez que tú sepas qué tanto sabes del tema y qué tanto no dominas, lo puedes anotar y lo puedes buscar. Buscas nueva información, tratas de recordarlo con tus propias palabras, te lo dices a ti mismo, te preguntas a ti mismo y de esa manera consolidas la información. Ahí tu información está a salvo por otras 24 horas, ¿ya? Al siguiente día ves otro tema, eh, vas a tu casa de nuevo, vas a tu casa y dices, voy a practicar el tema de hoy con el tema de ayer que vi, ya. Y haces tu recall, haces tus preguntas, ya hiciste tus flashcards
y de nuevo, lo recuerdas todo. La cantidad de información en tu cerebro sube hasta arriba. Y esta es tu curva del recuerdo, desde cero, desde que no sabías del tema absolutamente nada hasta que haces tu primer repaso y sube la información, haces tu segundo repaso y sube la información. Y se va aumentando la cantidad de información que se consolida en tu cerebro, que se mantiene en tu memoria a largo plazo. Ahí estás construyendo conceptos dentro de tu memoria a largo plazo para que se mantengan por determinado periodo de tiempo. Bien, ahora digamos ya, dices, ya practiqué bastante el tema del primer día, voy a descansar 3 días, ¿ya? Voy a descansar 3 días, pero gracias a esos 2 repasos que hiciste, la cantidad de información que pierdes no es tanta. Y para el tercer día, cuando tú hagas tu tercer repaso y vuelvas a hacer tu Recall, la cantidad de información que tu cerebro retiene es mucho mayor que tu primer y segundo repaso. Vas a sentir que ya lo dominas más. Entonces, de nuevo, la cantidad de información que tu cerebro retiene sube. Ya dices, mejor, entonces voy a ponerme otro desafío, lo voy a dejar para 5 días más adelante. Ya. Pasan esos 5 días y ahora ves que tu curva del olvido está mucho más, digamos, perpendicular. Ya no baja tanto y no es tan de picada como si no hubieras repasado absolutamente nada, porque tu cerebro lo empieza a clasificar como información necesaria, entonces no lo olvida fácilmente. Pasan los 5 días y dices, ya, voy a volver a practicar otra vez, voy a hacer mi Recall now. Lo haces de nuevo y con tu cuarto repaso, tu curva del recuerdo se forma y llega a un punto de meseta. Llega a un punto de meseta ya. Lo recuerdas todo. Ahora, después de eso dices, ya, voy a practicar dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de 2 meses y así progresivamente. Y conforme vas avanzando, tu curva de recuerdo se mantiene por mucho tiempo porque ya tu cerebro lo integra como memoria, en parte, a tu memoria a largo plazo. Ahora, antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero decirles, si bien es cierto, digamos, esta forma de clasificar la manera de aprender funcionó en este estudio en base a, digamos, a promedios específicos de días a los que a los estudiantes se les, digamos, se les hacía más factible poder recordar los temas, o sea, los días en los que ellos sentían que ya podían recordar más el tema, que sabían más del tema, ¿bien? Y en base a cierto tipo de información que les daban a ellos. Por ejemplo, si era información demasiado general, era mucho más fácil que ellos lo recordaran. Pero si era información específica de carrera, como por ejemplo medicina, como por ejemplo derecho, etcétera, era un poco más complicado que lo recordaran así, digamos, de una manera tan pronunciada o tan apegado a la teoría como les estoy mostrando yo. Y esto lo menciono porque en la siguiente diapositiva vamos a saber cómo es que Anki integra estos dos conceptos para que funcionen bien. Bien. Ahora, ¿cómo es que Anki condensa todo dentro de la misma aplicación? Hablábamos de que este psicólogo, el doctor Hermann Ebbinghaus, fue el que creó en sí o habló directamente de la repetición espaciada. Aquí hablamos del método de cajas o método del Leitner. El doctor Leitner, también psicólogo, fue el que creó este método para tratar de condensar tanto lo que decía el psicólogo Hermann como el Actirrica. Entonces creó este concepto de método de cajas. Aquí haces tus flashcards, tus tarjetas didácticas como tal. En la parte anterior pones la pregunta y en el anverso pones la respuesta y lo pones en una caja que diga nueva información, que es lo que tú quieres repasar. Y cuando tú haces tu sesión de estudio, tu Recall, si lograste recordar la información, pasa a la caja 1, pasa a la caja 1. La información que no lograste recordar se queda en esa caja. Luego, al siguiente día que vuelves a hacer tu sesión de Recall, la información que quedó aquí, si tú lograste recordarlo, pasa a la caja 2. Y la información que se quedó aquí el primer día, si tú lograste recordarlo, pasa a la caja 1. Pero si no lograste recordarlo, se queda en esta caja. Luego, dentro de 3 días, vuelves a hacer tu Recall. Si lograste recordarlo, pasa a la caja 3. Si no lograste recordarlo, se queda en la caja. Se queda en la caja, ¿ok?
Y si la información nueva sigue sin poder recordarla, se queda en esa caja. Y así sucesivamente. Hablábamos de 3 días, 5 días, una semana, un mes, 2 meses, ¿de acuerdo? Pero hacerlo de esta manera para muchos estudiantes, digamos, este método como tal era muy tedioso, porque si bien es cierto, tú no puedes llevar tus cajas a la universidad o al colegio para que puedas repasar. Y también está el tema de que me confundí. O sea, no recuerdo si esta tarjeta estaba en esta caja o estaba en esta caja. O se te cayeron todas las cajas, se te cayeron al suelo las cajas y ya no recuerdas si la tarjeta estaba aquí o se quedó aquí, porque las viste tantas veces y hiciste las preguntas tantas veces que no te acuerdas dónde estaba. Entonces, eso era muy, digamos, impráctico por el tema de que podía surgir errores, ¿no? Como parte del error humano. Entonces, ¿qué hizo Anki? Anki combinó este método de cajas con el tiempo de la repetición espaciada láctea la repetición espaciada, y algorítmicamente lo integró en su función. Por eso es que de esta manera, digamos, si bien es cierto, el sistema funciona en base al promedio de tiempo que les estoy comentando ahorita mismo, ¿no? Nuevo, un día, 3 días, 5 días, 7 días, un mes, 2 meses, ¿no? Anki es un poco más personalizado. Por ejemplo, si Anki detecta que a ti te cuesta mucho, ¿no? Cierto concepto, cierta flashcard, te lo vuelve a poner al minuto, te lo vuelve a poner a la hora, te lo vuelve a poner a los 10 minutos, el siguiente día te lo vuelve a poner. O sea, siempre está ahí perenne esa tarjeta hasta que tú la logres dominar, cosa que no pasaría en el método de cajas. Por eso es que Anki funciona de manera algorítmica para determinar, digamos, el estado de la curva de aprendizaje del usuario que lo está utilizando en ese momento, para tratar de entender, digamos, un poco el procesamiento de información que tiene ese usuario en específico. Lo que les mencionaba anteriormente, el doctor, el psicólogo Herman, utilizó ese promedio de tiempo, o sea, es promedio de tiempo, porque había estudiantes que aprendían en menos tiempo, otros que aprendían en más tiempo y necesitaban un espaciado un poco, digamos, ellos podían recordar información incluso si espaciaban 2 semanas, 3 semanas, ¿no? Más de 4 meses, así, podían recordar esa información. Hay personas que no lo hacían, hay personas que lo hacían, que se tardaban un poco más, porque ciertos conceptos no los podían dominar a la primera. Entonces, como les costaba un poco más, se promedió esa cantidad de días para poder decir, este estudio funciona de esta manera o esta curva de aprendizaje funciona de esta manera, pero no es la totalidad de la regla. Es por eso que, digamos, Anki, les explico, es por eso que Anki lo hace de esa manera. Y es por eso que si a ti te cuesta cierto concepto, si a ti te cuesta cierto término aprenderlo, integrarlo en tu memoria a largo plazo, es completamente normal, porque es parte de la manera en que tu cerebro entiende esa nueva información y trata de condensarla y procesarla. ¿Bien? Ah, otro punto es que Anki está disponible en todos tus dispositivos. Como les dije anteriormente, tú no puedes llevar las cajas a la universidad o no puedes llevar las cajas al colegio, ¿no? En cambio, sí puedes llevar tu celular, sí puedes llevar tu tablet, sí puedes llevar tu laptop y ahí puedes repasar antes de tu test rápido, antes de tu práctica calificada, antes de tu examen. Bien, ahora, ¿cómo se usa Anki? Nosotros, como les mencioné anteriormente, ahorita se puede utilizar en laptop y se puede utilizar en tus dispositivos móviles, celular y tablet. Yo ahorita, por ejemplo, estoy en una tablet. Ahora, lo primero que tú tienes que hacer si quieres utilizarla en tu escritorio, en tu laptop, es ir directamente a la web oficial. Acá les puse el link de la web o ir a, si tú tienes tienda de Microsoft, también puedes ir a la tienda de Microsoft y buscar Anki. Puedes descargarlo. Lo siguiente que haces es cambiar el idioma y la apariencia. En menú, las preferencias, vas directamente a español. El tema lo puedes cambiar a claro u oscuro como prefieras y
para que se pueda sincronizar con todos tus dispositivos, tú tienes que crear Anki Web. Ahorita vamos a ver cómo se crea, ¿ya? Tienes que crear una cuenta de Anki Web. Anki Web no está asociado directamente a tu cuenta de Google, pero sí necesitas un correo para poder tenerlo, porque ahí te van a mandar, digamos, el backup. Ahí se va a almacenar el backup. Si tú en algún momento quieres recuperar tu cuenta, vas a tener que utilizar ese correo para poder ingresar. Y los complementos, si tú quieres utilizarlo en laptop, tienes que descargar ciertos complementos para que pueda, digamos, hacerse un poco más completo tu uso de Anki. Y los complementos que yo principalmente, digamos, recomiendo es la oclusión de imágenes. La oclusión de imágenes es como una extensión de Chrome, ¿ya? Tú lo descargas igualmente, lo descargas y vas a tenerlo instalado en tu laptop y puedes cortar pantalla, ¿no? Digamos, por ejemplo, yo quiero recordar esta parte, ¿ya? Puedes hacer un recorte de pantalla, ¿no? Una captura de pantalla y eso genera una nueva flashcard automáticamente. Y ahí tú tapas digamos, las partes de la imagen que tú quieres tapar. Por ejemplo, tú quieres aprender término por término, ya pasas, viñeta por viñeta, pasas, ocluyes todas las viñetas, todos los contenidos de las viñetas. Y conforme va avanzando, digamos, las flashcards, cuando tú llegues a tu tarjeta de oclusión de imagen, va a ir término por término. Puede ser puede ser primero que te pida recordar. Bien, esto como ejemplo. Ahora, en el móvil es un poco más fácil. Es un poco más fácil. Lo descargas si es por iOS, Anki Móvil, si es por Android, es gratuito. Si ya tienes tu cuenta de Anki Web, te la creas. O si ya la tienes, perdón, de tu laptop, simplemente ingresas, pulsas sincronizar, ahí hay un botón de, digamos, como de proceso, pulsas sincronizar y ahí ya se descargan todos tus mazos que tú tenías en tu laptop. O si es que has usado previamente Anki, también y dejaste de usarlo y cerraste sesión, también puedes recuperar esos mazos. Y configuras el modo oscuro o claro. Eso ya depende de ti. Ahora, para crear tu primer mazo, lo primero que tienes que hacer es abrir Anki en tu celular o en tu laptop y vas de frente a crear mazo. Crear mazo. Pones un nombre, por ejemplo, yo pondría para utilizar para farmacología, farmacología, diuréticos, o en semiología pondría, por ejemplo, cardiología, neumología, no sé, sistema digestivo, etcétera. Ahora, una vez que creas tu mazo, agregas tarjetas, seleccionas tu mazo y dentro de ese mazo seleccionas añadir. Y ahí, dependiendo del tipo de tarjeta que tú requieras, vas a hacer clic y vas a llenar la información. Si es la tarjeta básica, frontal y reverso, te va a aparecer la parte frontal y la parte de reversa. Tú vas a tener que, en el frontal, si es una pregunta o si es una, digamos, una frase o una oración que tú quieras contestar, lo pones y en el reverso pones la respuesta. Si es básico y reverso, creas una pregunta y respuesta en ambos sentidos. El close, relleno de huecos, pones digamos, un cierto párrafo, una cierta oración y de esa oración vas a ocultar partes específicas del texto para que Anki cuando te muestre esa flashcard, te muestre esa parte que tú has ocultado, así digamos con eh, un rectángulo que está, digamos, tapando esa parte del texto que tú tienes que recordar, que tú tienes que hacer en ese momento la rica. Bien, ahora pasamos a la parte de la práctica. Un dato que podríamos mencionar por cultura, para que sepan, es que antes de que exista Anki, porque Anki es relativamente uno de los pioneros más completos que se pudieron, digamos, crear, uno de los modelos en tarjetas didácticas más completos que hay.
Antes de eso existió una aplicación que se llama Supermemo, que también lo menciona Anki en su página web, ¿ya? Supermemo, creo que sigue en Microsoft, no estoy segura, pero es parte también de Microsoft y venía de esa manera. Y venía con ese tipo, digamos, de regla. Un día, 3 días, 5 días, 7 días, 15 días, un mes, 2 meses. Entonces era muy cuadriculado. No sé, no era adaptable. No era adaptable. Y algunas personas notaban que se olvidaban, aún así lo marcara la aplicación, que sí recordaban, ¿no? Que sí estaban avanzando como tal. Aparte de eso, tenía bastantes errores. La aplicación tenía bastantes errores y por eso es que cuando se creó Anki ganó bastante popularidad. Bien, ahora, como les mencioné anteriormente, ustedes van aquí a Anki Web antes de descargarlo, o si ya lo han descargado en su Play Store, van aquí a Anki Web, le dan aquí en login para que se logueen. Bueno, en este caso yo estoy logueada, pero ahí les va a aparecer para que ingresen su correo y una contraseña. Su correo, como les mencioné, tiene que ser un correo real para que les pueda mandar ahí la información de confirmación del correo. Si es que dejan de utilizarlo un tiempo, también para que confirmen o restauren el correo como tal que tenían anteriormente y puedan bajar su backup. Una vez que se loguean, les va a aparecer esta página. En mi caso está en inglés, porque estoy desde la tablet, no estoy desde la computadora, ¿ya? Entonces acá van a poder visualizar todas sus tarjetas. En este caso, yo he creado una cuenta desde cero para poder mostrarles. Yo solamente acá, por ejemplo, he puesto un mazo, anatomía. Cuando yo le doy clic aquí, me va a aparecer este mazo y me va a aparecer el número de flashcards que hay. En este caso, cero. Ahora yo puedo decidir acá en acciones si renombrarla, compartirla o borrarla. Aquí puedo crear otro mazo que se llame semiología y aparece. Este es crear mazo. Bien, si yo quiero crear una tarjeta, le damos aquí en añadir, add, selecciono el mazo, en este caso anatomía. Esta es una tarjeta básica, de parte frontal y reversa. Por ejemplo, yo puedo poner acá una pregunta. ¿Cuántos pulmones tiene el cuerpo humano? Tiene el humano. La respuesta, 2. Lo añado y ahí automáticamente está añadido. Y lo van a poder visualizar aquí. Cuando yo le dé clic al mazo, ahí van a ver la pregunta. Dependiendo de si yo sé o no sé la respuesta, en cuánto tiempo me tarde también en darle vuelta a la tarjeta. Eso también es parte del sistema algorítmico de Anki para mostrarme si la repetición la tengo que hacer en 10 minutos, en 1 hora, 20 minutos, 30 minutos. Si yo he sabido, le doy en Easy, en 5 días me lo vuelve a repetir otra vez. Si yo digo, bien, bueno, no me costó, pero tampoco fue muy fácil, menos de 10 minutos, ¿ven? Si a mí me costó menos de 6 minutos. Y si quiero de nuevo repetirla porque no recordé absolutamente nada, 1 minuto. Menos de 1 minuto. En este caso le voy a marcar bien. Si yo ingreso de nuevo, en este caso solamente porque tengo una flashcard nada más, pero si hubieran varias, me mostrarán las siguientes hasta que se cumple el minuto y luego me vuelve a aparecer esa flashcard. Ahora, ese es en el caso de la web. En el caso de que sea en dispositivo móvil, siguiendo los pasos que les mencioné acá, primero tienen que descargar la aplicación. Una vez que descargan la aplicación, se loguean. Una vez que se loguean, ¿qué es lo que tienen que hacer? Iniciar sesión con su cuenta de AnkiWeb. Una vez que inicien sesión con su cuenta, le dan clic acá para que se actualice. En este caso ya se actualizó, ya se sincronizó. Y acá me aparece, por ejemplo, que este mazo, que no tenía nada, ahora tiene una tarjeta, una flashcard. Y este mazo es nuevo, pero no tiene tarjetas.
Ahora, aquí, que es parte también de la interfaz principal que van a ver, igualmente crean su mazo, le ponen otro nombre, yo le puedo poner acá neumología o cardiología, por ejemplo, ¿no? Cardiología. Uy, le di clic acá a la flashcard y como está configurado como para que me hable, no sé si se ha compartido el audio, pero puedes en sus ajustes ponerlo como para que te lea la pregunta, en español, en inglés, en el idioma que tú lo pongas, para que te lea la pregunta. Yo lo utilizo cuando estoy ocupada. Bien, por ejemplo, les comento, yo utilizaba Anki, tenía mis flashcards de anatomía, mis flashcards de salud pública, de todos los primeros ciclos, y cuando he tratado de hacer el backup, como mi cuenta no la verifiqué, mi correo, se perdieron esas flashcards. Cuando traté de ingresar de nuevo, si le doy acá en copia de seguridad, por ejemplo, acá me dan todas las versiones que yo he creado que tiene registrado el dispositivo y también Anki que no ha borrado. Solamente está hasta 2024, que fue el año pasado cuando yo vi que mi copia de seguridad ya no podía recuperarla. Si no, yo les mostrara porque tenía bastantes flashcards. Pero bueno, bien, acá me muestra, estudiaste dos tarjetas en 1.0 minutos hoy, aproximadamente 30.2 segundos por tarjeta. Esto mide tu velocidad. Y de acuerdo a ello, les repito, vuelven a mostrarles cierta o determinada tarjeta en cierto periodo de tiempo. Hablábamos de la configuración también. Acá ustedes pueden poner idioma del sistema si quieren en inglés o en español. Inglés, que es el de default, el predeterminado, lo pueden poner. Bien, acá ustedes pueden programar en qué momento Anki les va a mandar una notificación para que inicien su sesión de estudio. Dice, comienzo el día siguiente, 0 de medianoche, 23:06, 11 p.m. 4 horas después de medianoche está programado para estudiar. Yo aquí le pongo, por ejemplo, 10 horas después de medianoche, 13 horas, 15 horas, dependiendo de mis horarios. Aprender antes del límite. El límite es de 20 minutos. Una vez que terminas el límite de estudio de 20 minutos, te manda una notificación aquí. Terminaste, llegaste a tu límite, no quieres descansar, te dice. Te pone ahí en descanso. Tú eliges si seguir o no seguir. Y eso depende de ti. ¿Qué más? ¿Qué más que les puedo mostrar? Apariencia, como les mencioné anteriormente, pueden tenerlo en tema claro, tema oscuro. Pueden ponerlo en fondo también. Hay ciertas teclas que pueden poner que pueden presionar ustedes para ahorrarse el tema de responder bueno, ¿no? Bueno, muy bueno, o como estaba ahí, recordé fácil, o muy difícil, difícil, o de nuevo, ¿no? Si es responder de nuevo, le ponen 1, difícil 2, respuesta buena 3, respuesta fácil 4. Las banderas, bandera roja, naranja, verde, azul, dependiendo. Suspender tarjeta, esconder la tarjeta también. Si tienen notas, igualmente. Si quieren grabar voz, también pueden grabar voz, pero tiene un límite también, igualmente, aquí. Y acciones del usuario, bueno, acá si ustedes desean programar, pero eso muy, muy difícil, la verdad. Anki es una aplicación de código abierto. Eso quiere decir, digamos, que el código fuente, entre comillas, de la aplicación, de cómo funciona, de cómo está creado, está publicado en la página web de Anki. Y si alguien es programador, puede sugerir un código para mejorar la aplicación y si los programadores de la misma Anki están de acuerdo con esa mejora, lo integran al código fuente. Si no, lo borran.
porque esa también es una forma de que se mantengan seguros los datos de los usuarios. Es por eso también que al ser una aplicación de código abierto, público, no están integrados con Google. Solamente te piden tu correo y te piden una contraseña. No inicia sesión con Google, ni con Facebook, ni con Yahoo, ni con nada. Ni siquiera con una cuenta tu ID de Apple, por ejemplo, ¿no? No, no puedes hacer eso tampoco. Notificaciones, si quieres que te notifique, acá tienes las opciones vibrar o luz parpadeante. Bien, acá puedes obtener mazos compartidos. Hay personas que publican sus mazos. Tú puedes acá buscar también una palabra clave. Por ejemplo, historia. Hay personas que publican sus mazos. Acá tienes un montón para que puedas eh, estudiar. Si yo busco anatomía, me va a salir acá. Por ejemplo, en mi caso, que yo he perdido mis flashcards, me conviene buscar de personas que ya hayan creado mazos y solamente complemento lo que me falta. Y eso es una ayuda también. Y así puedes ir poniendo palabras clave. Por ejemplo, derecho, derecho administrativo, derecho civil, derecho romano, código civil, etcétera. Crear mazo filtrado. Acá tú filtras qué palabras quieres que se incluyan, quieres que se incluyan en este mazo. O sea, qué palabras específicas de tus tarjetas quieres que se incluyan en este mazo. Por ejemplo, buscar pulmones. Listo. Solamente tiene uno, porque es la flashcard de acá de anatomía que creamos hace rato. Creas tu mazo y añades, ahí en añadir mismo, añades tu flashcard. Acá está. La básica que mencionamos, básica y reversa, que es opcional. Puedes poner acá, por ejemplo, una pregunta, a ver. ¿El Anki se puede utilizar con ambos, combinarlo? Hola, el Anki se puede utilizar con ambos. ¿Te refieres a que trabajen juntos Anki y ambos? ¿O te refieres a Sí, que tú puedes ver la información en ambos y luego ponerla en Anki? O sea, tú escribirla en Anki, mejor dicho. ambas opciones se pueden hacer. Claro, ambos es una plataforma también que tiene, si no me equivoco, su propio sistema, me parece, como su inteligencia artificial para que te cree flashcards. Pero si tú quieres crearlas por ti mismo, después de ver el video de ambos o después de leer el artículo, puedes venir a Anki y hacerlo. También, si ustedes están en laptop y tienen Anki en su laptop, miren, por ejemplo, ¿no? Yo les doy este tip. Si ustedes están ahí, bueno, acá no funciona. Acá, ¿no? Si ustedes están ahí en su laptop y tienen la oportunidad de seleccionar su texto, seleccionan su texto y como a mí les va a aparecer esto, tarjeta Anki. Le dan clic ahí y ya tienen ahí la palabra que seleccionaron o la frase que seleccionaron del artículo que están leyendo o de la transcripción del video de ambos, ahí la tienen. Y lo único que tendrían que hacer sería complementar el back. Esa es en una flashcard tipo básico. Y una vez que tienen la respuesta, que copian la respuesta, lo tienen. Y ya está, lo añaden. Espero se haya entendido. Si resolví tu duda, si no me avisas. Sí, muchas gracias. Pero ambos también vas a enseñar en otra oportunidad. Mm, me parece que el curso nada más es de Anki, pero si me llaman para que les explique ambos,
Sería bacán. Yo sí también utilizo eso. Ambos es bastante completo. Es de paga también. Pero eh, les recomiendo, si no desean tal vez el tema de la paga, les recomiendo también otras aplicaciones gratuitas, como por ejemplo, si tienen, su universidad tiene convenio, hay universidades que tienen convenio con ambos, pero también hay universidades acá en el Perú que tienen convenio con Osmosis o con Lecturio, entonces funciona igual que ambos. Y de todas maneras, la información siempre ustedes que reciban de cualquier plataforma tienen que eh, verificarla, verificarla con sus artículos o con sus libros. Eso siempre les recomiendo. Bien. Y eso, chicos, acá tienen su flashcard tipo close. Se había puesto acá. ¿Cuántos pulmones tiene el ser humano, por ejemplo, no? Un bag extra. Ahí añadí mi flashcard tipo close. Default, ya. Por ejemplo, es una flashcard tipo close. Ustedes la seleccionan como vieron y ahí se dice la opción llenar espacios en blanco. Listo. Y así aparece. Y ustedes lo marcan acá como si fácil, bien, difícil. Yo le pongo difícil, por ejemplo. Ven, por ejemplo, si acá vieron que decía menos de 6 minutos, ¿ya? Difícil. Pero como yo no tengo otras flashcards añadidas en este mazo, automáticamente me repite esta flashcard que yo he marcado que no sé muy bien. Y eso es todo por mi parte, chicos. Muchas gracias por estar aquí en la ponencia, por hacer sus preguntas. Si tienen alguna otra duda que deseen que les responda, acá me tienen para poder ayudarlos. Síganme en mis redes sociales, aquí les dejé abajito, por favor. Eh, Estoy iniciando, si bien es cierto, este proyecto y voy a estar subiendo distintos métodos de estudio que yo he utilizado alrededor de todos estos años aquí en la carrera de medicina y que he podido ver con otros compañeros también que funcionan y también material de estudio con respecto a rotaciones, ciencias básicas y ciencias clínicas y preparación para el MIR también, porque me estoy embarcando en ese camino y quisiera compartir mi experiencia, las cosas que funcionan para dar el MIR, las cosas que no funcionan para dar el MIR, el proceso en sí, cómo es que, digamos, es el proceso para tomar el examen, las preparaciones, las academias, el AMIR, el CTO, etcétera. Y bueno, chicos, muchas gracias. Doctora, una pregunta. ¿Cómo Sí, dime. integramos la parte de las ciencias básicas en la parte de los cursos de clínica? Hay algunas preguntas relacionadas a eso y cómo podríamos desarrollarlas. Bien, creo que entiendo tu pregunta. Por ejemplo, ¿no? Es por dar un ejemplo. Yo la semana pasada o la semana antepasada, creo que fue, di una ponencia de fisiología muscular. Cuando tú pasas ciencias básicas, pasas a clínicas, automáticamente tú eh, ves no solamente patología en la teoría, sino también en tu paciente. Y te piden que domines más el tratamiento y el diagnóstico, ¿no? Entonces ahí es cuando te das cuenta que tenías que usar los ejemplos para ciencias básicas. Por ejemplo, yo, como les mencioné, hice la ponencia de fisiología muscular y como yo ya estoy en la parte de clínicas para quirúrgicas,
Lo que tenía que dominar, por ejemplo, ya para ese tramo, no solamente es el funcionamiento en sí del músculo ni de todas sus partes, sino que también tenía que dominar el tema de las patologías, hipertrofia, atrofia, los calambres musculares, también el tema de, por ejemplo, cuando un deportista se lesiona, ¿no? Fisiología del deporte. Y ahí es cuando me di cuenta tal vez que en su momento debí ver esa parte de la patología. Estaba en básicas, es cierto, pero si no usas ejemplos, las básicas como son muy teóricas, se van a quedar en tu cabeza y es probable que no las entiendas al 100%. Cuando tú utilizas ejemplos de tu vida diaria, por ejemplo, los calambres musculares, que creo que todos en algún momento hemos tenido calambres, ¿no? Todos en algún momento hemos tenido calambres. Si tú entiendes fisiología muscular y entiendes, por ejemplo, que el músculo funciona, el músculo esquelético funciona de cierta forma y que, por ejemplo, si una persona está pasando por momentos de estrés, por momentos de ansiedad o que no está recibiendo oxígeno suficiente, puede llegar a afectar el músculo de tal manera que puede hacer una excitación neuronal que no estaba prevista por el sistema nervioso y hace que te dé un calambre, porque no estás recibiendo oxígeno, no estás recibiendo nutrientes, tal vez estás nervioso, tal vez estás hiperventilando, entonces eso acumula especies reactivas de oxígeno, entre otros catabolitos, te puede llevar a que te dé un calambre muscular. O también por un tema de sobreexcitación neuronal, que puede ocurrir en cualquier momento. Y yo siempre recomiendo que busquen ejemplos. Si ustedes están leyendo fisiología muscular, busquen, por ejemplo, así como yo les menciono, calambres. O si han visto, no sé, en la televisión por ahí que un deportista se lesionó, que un deportista dejó su carrera justamente porque le dolía mucho el músculo, no podía de la nada, así, ¿no? Intégrenlo. Busquen información y traten de integrarlo para que les sea más fácil. Eso es integración de ciencias básicas y clínicas. Y háganlo con todo, porque con todo se puede relacionar, chicos. Anatomía, fisiología, histología. Histología también, mucho histología. O sea, te van a decir que más importante es fisio que histo, pero van de la mano, van de la mano. Y yo recomiendo que domines mucho histo. Si tú complementas histo con fisiología, olvídate, vas a ser un capo. En mi universidad al menos los dividen. Hay otras universidades que los integran, tengo entendido, ¿no? Morfofisiología, tiene otro nombre en otra universidad, no recuerdo. Pero en mi universidad como que los separan. Entonces, si también en tu universidad los separan, intégralos. Pregúntate siempre con ejemplos, busca noticias, busca artículos, pregúntale a ChatGPT qué patologías son frecuentes en el sistema muscular. Sé curioso, sé muy curioso, porque tu paciente lo va a necesitar en algún momento. ¿Alguna otra duda? Las preguntas tipo caso clínico, claro, integran a veces varias patologías o integran muchos antecedentes personales. ¿Cómo podríamos resolver ese tipo de preguntas en los exámenes? Eh, Cuando tú tienes un caso clínico es distinto porque tienen que haberte enseñado cómo es que se resuelve un caso clínico. Ahora, si no te han enseñado cómo se resuelve un caso clínico, si tú tienes nada más la parte teórica, complementas con ejemplos y te viene justamente un caso clínico de esa materia que tú has visto más o menos sus patologías frecuentes, como no estás en clínicas, te pueden preguntar de lo que más probable es que te puedan preguntar de lo que tú has buscado, que por curioso has ido y has buscado, así como te estoy diciendo, y has encontrado, ¿no? Entonces es más probable que te venga de eso. Ahora, un caso clínico parte de lo más general a lo más particular. Lo más general son los signos y síntomas que el paciente, prácticamente que son los más comunes que el paciente va a tener en la consulta o en la emergencia. Fiebre, dolor de cabeza, dolor de estómago, ¿qué más? Escalofríos, puede tener náuseas, puede tener vómitos, eso es lo más común. Pero lo particular
es, por ejemplo, que le duela mucho el estómago en la parte del epigastrio y que hace 30 minutos haya tenido, por ejemplo, una fuerte impresión con su hijo, una señora de 50 años, por ejemplo, ¿no? Y que aparte esa señora come muchas grasas saturadas, esa señora tiene un índice de masa corporal de más de 31, entonces juntas todo eso y si tú has leído tu fisio cardiovascular, ¿qué es lo más común? Un infarto, un infarto. Su dolor en epigastrio, en una paciente con ese tipo de antecedentes siempre tienes que descartar un infarto. Tu certificado. Y así. ¿Alguna otra duda, chicos? Usted ahorita está preparándose para el AMIR. ¿Qué nos recomienda a los que estamos recién iniciando la carrera en los primeros ciclos para prepararnos para los exámenes que vienen, tanto el internado, el AMIR? Bueno, lo primero es que tienes que asegurar un promedio que sea favorable para que te puedan dejar a ti, digamos, ser parte de los primeros puestos y no te quedes sin tu plaza en el AMIR. Entonces, siempre asegura que tengas un promedio mayor a 13 para que puedas, no se te haga muy difícil el tema de la plaza, porque para el AMIR hay muchísimas personas que quieren postular, no solamente del Perú, sino también extranjeros. Y por eso es que este año las plazas del AMIR han aumentado mucho más para los residentes. Pero es muy, muy peleado. Eso y que ahorres bastante dinero porque para el proceso, para que hagas tu examen AMIR, de por sí, para que homologues tu título, es muy costoso. Es uno de los procesos más costosos que hay. Que como estudiante de medicina, como, bueno, como futuro residente, vas a tener que hacer. Entonces, si vas a hacer el serum, ahorra tu dinero, destina una parte para la academia en la que te vas a preparar, si vas a prepararte en la academia, para el material que vas a utilizar y para el proceso de postulación en sí. Tienes que renovar pasaje, tienes que hacer tu homologación de título, tienes que sacar tus sílabos visados, tienes que hablar con tu universidad, tienes que pedir cartas de recomendación si es que quieres postular no solamente para el residentado, sino también para el tema de, por ejemplo, si tú te vas a quirúrgicas, quieres ser primer asistente, segundo asistente, o quieres trabajar en grupos de investigación dentro de esos hospitales en el extranjero, entonces tienes que tener cartas de recomendación de tus docentes y básicamente eso, y hacer muchos contactos con gente que, digamos, que sea, que domine los temas de medicina, pues, ¿no? Que le sepa la carrera, por decirlo así, para que te pueda ayudar, porque siempre vas a necesitar de un colega, de un amigo, de un doctor, tal vez alguna cosa tú no sabes, tu paciente necesita atención en ese momento, todos no sabemos de alguna cosa u otra cosa que nos olvidamos, ¿no? Entonces, es básico que tú tengas una persona a la cual recurrir, a la cual preguntarle para poder ayudar a tu paciente. Y eso también te ayuda porque un médico no lo sabe todo. O sea, no hay que ser humildes en ese momento, ¿no? Y aceptar que necesitas ayuda. Entonces, muchos contactos con gente que sea de igual manera que quiera apoyar a su paciente tanto como tú. Así mejor. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Qué especialidad va a postular y cómo decidió el proceso para elegir esa especialidad y qué nos recomienda para nosotros cómo elegir una especialidad? Mm, el tema de la especialidad, algunas personas se van más por el tema que por la, digamos, la experiencia misma que hayan tenido en sus rotaciones clínicas, si les ha ido bien o si les ha ido mal y quieren explorar un poco más, algunas personas eligen a partir de eso.
Lo otro es que otras personas también dicen, bueno, no conozco para nada esta, digamos, esta especialidad, no la he llevado tampoco en mi hospital, se me hace muy rara, pero también se me hace muy interesante. Por ejemplo, el caso de biomédica, ciencia biomédica, me parece que hay esa especialidad. O por ejemplo, cirugía plástica, que tampoco es una especialidad nueva, sí combina la cirugía, ¿no? Con procedimientos estéticos, pero como tal no es una rotación que se lleve en todas las universidades. Si te atrae eso, puedes ir para esa especialidad. Yo, por ejemplo, no he escogido aún mi especialidad como tal. Son dos especialidades que tengo mapeadas, pero más está el tema de que, digamos, en cuál podría ser un poco más flexible los horarios o en cuál podría aprender más, porque eso también me gusta mucho, me gusta aprender mucho. Entonces, por ejemplo, cardiovascular, todo el tiempo van a haber casos clínicos, revisión de casos, perdón, nuevos que van a salir y las patologías de corazón son muy interesantes porque el corazón es el órgano vital del ser humano, uno de los órganos vitales del ser humano. Entonces a mí me atrae mucho, por ejemplo, esa especialidad. Pero también está el tema de que eh, para una persona, por ejemplo, ¿no? Yo particularmente quiero tener familia, quiero tener mis hijos, quiero hacer una vida y no desgastarme tanto en guardias o así, podría escoger una especialidad como radiología o como dermatología también, que es muy común y muy peleado en el AMIR dermatología, muy peleado, muy peleado. Pero es más tranquilo porque no haces guardia, ¿no? Es más tranquilo porque te permite hacer tu vida tranquilo. No, no vas a tener más problemas en esa especialidad. Lo que yo les recomiendo es que una vez que pasen a clínicas, si les interesa algo de esa rotación en específico, pregúntenle a su doctor encargado. ¿Cómo fue su experiencia? ¿En qué hospital estudió? ¿En qué universidad estudió? ¿Qué lo llevó a escoger esa especialidad? ¿Qué dificultades hubieron en su camino? El doctor que les va a tocar va a ser muy asequible, chicos. La mayoría de doctores les gusta hablar de sus experiencias, entonces pregunten bastante lo que quieran saber. No se limiten y tampoco sean tímidos, porque hay muchos que dicen, no, recién lo conozco al doctor, no, ¿qué va a pensar de mí el doctor si yo le pregunto? No, pregúntale, es tu docente y tú estás estudiando una carrera profesional, vas a ser profesional en el futuro. Si tienes preguntas, ahorita es cuando para que tú las resuelvas, porque mañana más tarde no vas a tener ni su número, ni su contacto, ni nada para que puedas preguntarle. Y ni te va a recordar. Vas a querer decir, este doctor me enseñó tal rotación, pero tengo esta duda. ¿Cómo lo habrá hecho él? No sabes. No sabes porque nunca le preguntaste, nunca te conoció, fuiste uno más en la rotación. No, no te va a poder ayudar así quieras. ¿Alguna otra duda, chicos? Julia, ¿podrías darnos una palabra clave para el pase de lista? Claro. Que la palabra sea, ¿puede ser dos palabras? Sí, claro. Ya, repetición espaciada. Gracias. Entonces, la palabra clave es repetición espaciada. Ujú. Listo, chicos, muchas gracias por su atención, por sus preguntas. Les dejé mis contactos, mis redes sociales para que si tienen alguna otra duda adicional me puedan preguntar por ahí. Yo encantada les contesto. Gracias, hasta pronto. Muchas gracias, Julia. Muchas gracias, Julia.